Vamos, hermanos, los invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre Santo, te damos las gracias siempre por la luz de tu palabra, Señor. Ruego tu gracia, Señor, para que yo pueda exponer este mensaje con amor también y con fidelidad a tu palabra, Señor. Oro también para que cada uno de mis hermanos aquí presentes reciban esta enseñanza y que puedan crecer en el conocimiento, Señor, de ti, y también que este tiempo promueva el querer conocerte aún más y de esta forma caminar siempre como es digno de ti, Señor. No quiero tratar la Escritura con ligereza ni descartar lo que a veces consideramos algo difícil de predicar, porque queremos conocerte cada día más a través de la Escritura y sabemos que la suma de tu palabra es la verdad. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros somos personas soñadoras, somos personas de sueños, tenemos aspiraciones todos, tenemos aspiraciones o deseos de cosas y luchamos por alcanzarlas. Yo creo que ese hecho de que nosotros tengamos esa serie de aspiraciones, y de sueños y de anhelos, es la muestra fehaciente de que estamos vivos. Porque cuando de pronto dejamos o perdemos esa capacidad de soñar o de anhelar, pues parece que algo en nuestro ser estuviera muriendo. Pero vemos que estos anhelos, digamos, son normales. Estos sueños que tenemos es algo natural, ¿verdad? Podemos decir que esto es justo o correcto. Pero aquí viene un punto de balance sobre estas aspiraciones que tenemos. Y es que en cada una de ellas, en cada uno de nuestros deseos y anhelos, debemos siempre contar con Dios. Si no, las cosas no funcionan. Porque el problema es que si ponemos todo nuestro gozo presente en depender de lo que podamos alcanzar, entonces puede suceder que nos embarquemos en una vida de desalientos y de desilusiones. Esa palabra desilusión en el diccionario dice decepción, impresión que se experimenta cuando alguna cosa no responde a las expectativas que se habían creado. Yo recuerdo cuando era jovencito, dirán unos, sí, hace tiempo, me dio el momento de decir que mi deporte favorito era el tenis. Y me entró la fiebre del tenis y entonces era pensando en tenis y la raqueta y esto. Y comencé y tomé cursos, entonces iba a entrenar y soñaba, ¿no?, con ser un gran tenista, ser un campeón. Bueno, en esa época no hablaba del campeón nacional. Habían dos figuras del tenis, creo que ninguno recordará. Era Iván Molina y Jairo Velasco. Eran los dos tenistas en esa época. Y uno aspiraba y deseaba ser como ellos. Y entrenaba, juicioso. Y una vez alguien le preguntó a mi entrenador, le dijo, ¿y qué tal, Eduardo? Sí tiene madera para ser un gran tenista.
y el instructor dice, Eduardo sí es un buen muchacho, sí, él es muy educadito y todo. Imagínense, si un instructor hace eso, quiere decir que nuestras aspiraciones pues no están en el camino. El punto es que hay aspiraciones cuya realidad es que no hay ninguna garantía de que las vayamos a alcanzar. Y necesitamos entonces colocar siempre a Dios en el centro. Nosotros tenemos que aprender a poner todas esas aspiraciones en una completa alineación con las promesas de Dios, con las promesas que Él nos ha dejado aquí en su palabra. Si yo aprendo a soñar y buscar lo que Dios ya ha prometido, entonces hay una amplia garantía de que yo podré experimentar ese gozo y esa realización. Entonces la dinámica, mis hermanos, de la vida debería ser algo así como esto. Yo debo aprender a vivir bien ahora, disfrutando lo que Dios me ha dado y al mismo tiempo deseando lo que Dios ha prometido. Con esto en mente, entonces vamos a dar inicio a nuestro mensaje, considerando 3 puntos, bajo el título que le hemos dado en esta mañana el mensaje, disfrutando lo que Dios me ha dado. Tenemos, como todos nuestros mensajes, una idea principal. La idea principal es, Dios nos llama a un estilo de vida que no es ordinario. Nosotros somos diferentes al mundo y Dios nos llama a tener un estilo de vida de esa forma. Bien, nuestros versículos de base del mensaje lo encontramos allí en el libro de Hebreos. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer los 2 versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Permítame explicar brevemente el contexto. El autor de Hebreos, aquí en el capítulo 13, los versículos que estábamos leyendo allí, él nos hace una serie de exhortaciones prácticas. Pero si miran, hay 12 capítulos atrás. Capítulo 3 es el último del libro de los Hebreos. Esos 12 primeros capítulos, el autor nos está enseñando es doctrina. Nos está hablando de la obra perfecta de Jesucristo durante 12 capítulos. Y el último capítulo, el 13, nos lleva y nos llama a unas exhortaciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque antes de pasar a las aplicaciones, yo tengo que entender la doctrina. Antes de hablar de deberes, yo tengo que hablar de lo que Dios ha hecho, tener el conocimiento. Yo primero tengo que entender lo que Dios es para mí en Jesucristo antes de que yo intente llenar o cumplir con las demandas que Él nos hace. En teología se dice que los indicativos deben venir primero y luego los imperativos. Si yo empiezo
a hablar de deberes y todavía yo no entiendo quién soy en Jesús, eso va a traer una serie de complicaciones. Entonces queda claro que esos primeros capítulos está hablando de la parte doctrinal y el último vienen las exhortaciones. Y de las exhortaciones es de lo que vamos a hablar en estos próximos minutos. Tomando el primer punto, Dios nos llama a un estilo de vida donde Él pueda ser exaltado. Recordemos nuestra idea principal. Dios nos llama a un estilo de vida que no es ordinario. Entonces aquí vemos una exhortación, digamos, doble. Y lo digo en el sentido para personal. Yo por supuesto, tienes que aprender a estar satisfecho o satisfecha con lo que yo soy, dice el Señor, con lo que Él es. Tienes que aprender a vivir en confianza en lo que yo soy. Vemos ahí, satisfecho con lo que yo soy y confiado en lo que yo soy. Eso es lo que dice el Señor. Y tú, es un mandato. Es una exhortación a estar satisfechos en Él. Es una exhortación a estar confiados en Él. Entonces el punto que queremos resaltar es este. ¿Cómo yo aprendo a vivir una vida satisfecha en Dios? ¿Cómo puedo yo vivir una vida de confianza en Dios? Entonces vamos a ver aquí la satisfacción y la confianza en Dios. Pero lo primero es una exhortación dirigida a nuestro carácter. Versículo 5 dice, sea el carácter de ustedes. Sea el carácter de ustedes. Algunas versiones traducen esta expresión como sea vuestra costumbre. Otras versiones dicen sea vuestra manera de vivir. Lo que quiero enfatizar es la exhortación que va a venir a continuación de esta introducción. No va dirigida, digamos, a un simple pensamiento o alguna frase, ¿no? Como decir algo temporal, algo del fin de semana. No es una decisión temporal. Dios está hablando y nos está hablando de un estilo de vida, una manera de vivir. Dios está enfocado en nuestro carácter, en cómo debe ser nuestro estilo de vida. ¿Qué dice Dios acerca de nuestra manera de vivir? Pues volvamos allí. Dice, sea el carácter de ustedes que sin avaricia. Sin avaricia. Ahora, ¿qué comprende la palabra avaricia? Avaricia es un fuerte deseo por cosas temporales. Una definición muy sencilla, muy general. Y es para que la tengamos presente en el desarrollo del mensaje. Avaricia es un fuerte deseo por las cosas temporales. Y es un mal comúnmente condenado aquí en toda la Escritura. Permítame algunos ejemplos. Allí en Marcos 7, 21-23 dice, hablando el Señor Jesús de que del pecado que nace en nuestro corazón, dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. 22. Avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. En Lucas 12:15, el Señor Jesucristo también condena allí y dice: también les digo, estén atentos y cuídense de toda forma de ¿qué? De avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. En otras palabras, Jesús le dijo a esta persona: tu vida no puede ser decidida por lo que tienes. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que tú posees. La vida debe ser definida en términos de la eternidad, de lo que aprendemos aquí en su palabra. En la carta a los Corintios, Pablo dice que sobre la avaricia, dice que los avaros no entrarán en el reino de Dios. Nuevamente, el énfasis en la avaricia. Acompáñenme en Efesios 5:3. Dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Entonces, el mal de la avaricia es condenado en toda la Biblia. Y una de las cosas que llama la atención, mis hermanos, es esta: que a pesar de que la Biblia habla mucho de esto, como lo miramos hace unos minutos, parece ser que nosotros no entendemos la magnitud de ese mal. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente, abro comillas: en todos mis años en el ministerio, yo he visto gente confesar muchas cosas, pero yo nunca he oído a una persona confesar: yo soy avaro. Cierro comillas, termina la cita. Entonces esto es interesante, mis hermanos. Nadie está exento de este mal. Todos nosotros tenemos aspiraciones, anhelos, muchos de ellos terrenales. Por eso Dios nos llama, y este es el punto número 2, Dios nos llama a entender los efectos que produce el mal de la avaricia. Recordemos nuestra idea principal: Dios nos llama a un estilo de vida que no es ordinario. ¿Cómo puedo yo ver la magnitud de ese mal? Acabo de decir que nosotros sabemos que existe, pero casi no lo reconocemos. Y lo hemos visto que la Biblia lo menciona con mucho énfasis. Entonces, ¿cómo puedo yo ver la magnitud de ese mal? Muchas veces la manera más fácil de entender lo que un mal es viendo los efectos que produce o las consecuencias. Si vemos las consecuencias, podemos dimensionar: oh, esto es grave, esto es un mal que daña mi vida. Así es que vamos a traer en este momento 3 casos de la Biblia. Quiero comentar 3 historias de la Biblia que nos llevan a entender las consecuencias de este mal. El punto A, vamos a colocar allí: la avaricia promueve la mentira.
Y entonces aquí va nuestra primera historia. La encontramos en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes. Permíteme explicar un poco el contexto antes de leer el pasaje. La historia, creo que ya muchos la conocen, es de un hombre llamado Naamán. ¿Recuerdan? Naamán era un militar, era un general del ejército de Siria. Recordemos, Siria estaba ubicado allí al noroeste de Jerusalén. Y era un hombre muy importante, era el militar, un general, como decir en nuestro tiempo, el ministro de Defensa. Era muy importante y era muy reconocido, muy valiente. Él había conseguido muchas victorias y era muy reconocido, pero tenía un problema. Naamán era leproso. Y sabemos nosotros lo que significaba en esa época ser leproso, ¿no? Además de que era una enfermedad que no tenía cura, pues obviamente era rechazado por la sociedad, nada más de saber que alguien tenía esta enfermedad. Entonces, tenemos a Naamán, una persona importante, un militar, un general, pero tiene lepra. Y eso obviamente lo comenta con su esposa. Allí en la casa de Naamán trabajaba una muchacha hebrea, que obviamente pues, escuchaba y entendía el problema. Y esta muchacha se le acerca a la esposa de Naamán y le dice, mire, yo sé el problema de su esposo, pero allí en mi tierra, en Samaria, hay un profeta que lo puede curar. Entonces, obviamente ella le comenta a Naamán dice, no, bueno, hay que hacer de todo, como cuando nosotros tenemos aquí alguna enfermedad y todos nos recomiendan, no, tome esto, haga aquello, y uno dice, bueno, con tal que me cure, yo lo hago. Entonces Naamán va donde su jefe, el rey de Siria, y le cuenta la historia. Entonces el rey de Siria dice, yo lo apoyo, perfecto, mire, es más, voy a hacer una carta para el rey de Israel, para que lo reciban a usted y lo atiendan como debe ser. Bueno, hizo la carta, llegó allá Naamán con sus guardaespaldas, era una persona muy importante, y llegó allá y se presentó al rey de Israel, y le dijo, mire, mi rey le manda esta carta, él la leyó, en términos generales decía, mire, le recomiendo a Naamán, es muy importante para mí, pero decía al final, yo te pido un favor, yo quiero que tú lo cures. Entonces el rey dice, ¿está loco? ¿No? ¿Está diciendo acaso yo soy Dios? Bueno, ahí entra entonces el profeta, Eliseo. Entonces ya se dirige hacia la casa de Eliseo. Imaginemos todo, pues, si estuviéramos en esta época, eso serían con guardaespaldas, carros, y cierran la calle, y bueno, porque va ahí el ministro de Defensa, ¿no? Pero llega allí, donde Eliseo, y Eliseo ni siquiera sale, manda a un ayudante. Y le dice el ayudante, mire, señor Naamán, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Eso es lo que manda a decir mi jefe. Este señor se enfurece. ¿Cómo así? ¿Ustedes no saben quién soy yo? Diciendo, ¿ustedes no saben quién soy yo? ¿Cómo así que ni siquiera el profeta sale a verme y me manda a hacer esto? No. Se enfureció y le dijo, vámonos. Uno de los que estaba con él, uno de sus soldados, le dice, no, mire, si vinimos hasta aquí, y además lo que le manda a hacer es una cosa muy sencilla, ¿no? Meterse en el agua 7 veces. Y entonces recapacitó y fue allí, y sí, efectivamente, se sumergió 7 veces en el río Jordán y sucedió el milagro. Su piel quedó como la de un niño. Pero hay algo más que pasó. El relato bíblico indica que no solamente se sanó su piel, sino que también se sanó su corazón. Dios bendijo
la humildad de Naamán y lo salvó. Entonces Naamán, después de que ya se ve sano, pues imagínense, no, yo tengo que ir allá donde Eliseo, donde el profeta, a darle las gracias y a reconocerle en algo, una ofrenda, tiene que recibirme. Regresó allá, esta vez sí salió el profeta Eliseo, y él le dice que quiere darle una ofrenda especial en gratitud. Entonces, aquí es donde vamos a ver la parte de la historia. Bueno, me extendí un poquito, pero era para ver el contexto. Y aparece aquí un personaje que se llama Giezi, que es el ayudante del profeta Eliseo. Es para que, vamos a leer la historia. Acompáñame en Segunda de Reyes, capítulo 5, 15 y 16. Dice, cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Le ruego pues que reciba ahora un presente de su siervo. Pero él respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él se rehusó. Eso es claro, ¿no? Él llega agradecido, le ofrece y dice, quiero hacer algo, traerle un presente. Él dice, no, nada de esto. Y ahí está nuestro personaje escuchando todo, el ayudante, Giezi. Entonces pasemos al versículo 20. Dice, pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, puesto que mi señor ha dispensado a este Naamán arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor, que correré tras él y tomaré algo de él. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo y dijo, ¿está todo bien? Y él le dijo, todo está bien. Mi Señor me ha enviado. Imagínense lo que está inventando. Mi Señor me ha enviado diciendo, en este mismo momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 64 kilos. Y lo insistió y ató 64 kilos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados. Y estos los llevaron delante de Giezi. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giezi? Y él le respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como una nieve. Terrible historia, ¿no? Conocíamos, recordamos ese momento. La avaricia en el corazón de este hombre le obligó a recibir ahora con tristeza la desgracia que antes consumía a Naamán. Naamán fue bendecido
por su humildad, Giezi fue condenado por su avaricia. Este es el relato de una persona miserable, estando tan cerca del profeta, estando allí conviviendo con él, recibió esta maldición. Vamos al punto B. La avaricia conduce a la deslealtad. La segunda historia, está más conocida, más corta, la encontramos allí en los evangelios, en el evangelio de Mateo y en el 26, y es el caso de Judas. Judas estuvo con el Señor, vio todos los milagros que él hizo, él fue testigo de todo. Imagínense esto, Judas estuvo allí en los devocionales diarios que hacía Jesús. Judas fue un discípulo. El Señor Jesucristo le enseñó a orar. El Señor Jesucristo le enseñó sobre la ley, sobre lo que debe hacer. El Señor Jesucristo vivió en transparencia delante de él. Pero ¿qué pasó con este hombre? Pues allí a Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 ciclos o 432 gramos. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Y es que así es, cuando la avaricia entra en el corazón, solo resta en la oportunidad para que el mal se lleve a cabo. Miremos allí en Mateo 27, 3, 5. Dice: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 ciclos o 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice: he pecado entregando sangre inocente. Dijo Judas: ¿a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. La avaricia hizo que este hombre, Judas, vendiera y traicionara al ser que más lo había bendecido. Su deseo por cosas temporales bloquearon su amor y él terminó traicionando y vendiendo a Jesús. Todo lo que hizo Jesús por él. Pero ¿cómo terminó? Esa fue la consecuencia de la avaricia. Punto C. La avaricia cambia el corazón. Entonces tenemos la avaricia, promueve la mentira, la avaricia conduce a la deslealtad y la avaricia cambia el corazón. Y viene nuestra tercera historia, también muy conocida, la encontramos en el libro de los Hechos. Es el caso de Ananías y Zafira. Creo que conocen la historia, ¿no? Había un momento en que la iglesia estaba haciendo una recolecta, quizá estaba en un proyecto de ampliación, puede ser, y todos estaban contribuyendo con la iglesia, ofrendando para esa obra en específico. Y ellos dijeron a los apóstoles, Ananías y Zafira, que tenían una casa que la iban a vender y que con la venta de la casa, X porcentaje era para la obra,
Y en eso se comprometieron. Vendieron la casa. Cuando sacaron el porcentaje, me imagino que, uy, no, pero esto es como mucho, ¿sí? Esto es como mucho para la iglesia, ¿no? Entonces lo que dijeron, no, digamos que la vendimos por menor valor. Estamos cumpliendo con el porcentaje, pero ahí venía ese momento de la avaricia. Allí vamos al libro de Hechos 5. Vamos a leer del versículo 1 al 6, a ver. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Y conocen la historia, lo mismo pasó con su esposa. La pregunta es, ¿qué es lo común, el común denominador en estas tres historias? Giesi, el asistente del profeta, Judas, el discípulo de Cristo, Ananías y Zafira, siervos del Señor, que ellos fueron afectados por la avaricia. Esto es lo que la avaricia hace. La avaricia infecta de tal manera el corazón que se nubla nuestro temor a Dios. Ay, ya no vemos a Dios. ¿Cómo no? Ellos que estaban en contacto con personas tan importantes que conocían de Dios, ¿cómo decir, yo hago esto y Dios no me está viendo? Cuando el autor de Hebreos nos registra este relato, nos desafía a una mejor vida. Por eso dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Nos está diciendo, cuídense, hermanos, de la avaricia. Y aquí, permítame también hacer una aclaración, un balance, una nota de balance. Aquí no está hablando de que el dinero sea malo. Todo tiene que ver, en estos tres casos, con el dinero. No nos está hablando de que el dinero en sí sea malo. Sabemos que lo malo es el amor al dinero. Y decimos esto, por ejemplo, Abraham era padre de la fe y era muy rico, pero él no amaba el dinero. Así es que el problema que se está considerando aquí es el amar al dinero. El amor al dinero es lo que nos lleva a caer en esa maldición. La Biblia dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿cuál es la exhortación que nos hace aquí el autor de Hebreos? Sea el carácter de ustedes sin avaricia. Y viene la pregunta, entonces yo, ¿cómo me cuido de la avaricia? ¿Cómo me cuido? Vamos al punto número 3. Dios nos llama a disfrutar lo que tenemos. Nuestra idea principal, Dios nos llama a un estilo de vida que no es ordinario. Entonces, volviendo a nuestro texto, dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Contentos con lo que tienen.
satisfechos con lo que tenemos hoy, contentos, felices con lo que Dios es para ti en Jesucristo. Es estar contento no con lo que yo debería tener. Es estar contento no con lo que yo pudiera tener. Es estar contento no con lo que yo creo que merezco. Es estar contento con lo que tengo ahora. Un filósofo del pasado decía, el más rico es aquel que aprende a estar contento con menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del contentamiento cristiano. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Permítame decirle allí a las personas, digamos que revisando a quién les escribía en ese momento el autor de Hebreos, era gente que acababa de perderlo todo. Estaban pasando por una situación crítica. La gente estaba siendo perseguida, ¿sí? O sea, la iglesia allí, cuando les escribe y les dicen que no, que estén contentos con lo que tienen. Estén contentos con lo que tienen ahora. Quizá alguno dijo, bueno, vamos a volver de pronto a tratar de recuperar algo, pero se les dice que estén contentos con lo que tienen ahora. Mira que eso está allí en Hebreos 10:34, ahí donde estamos, un poquitico atrás. 10:34 dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Entonces el autor de Hebreos le dice, no, miren, tienen algo mejor que lo que perdieron. Nosotros, ¿a quién tenemos, mis hermanos? Tenemos lo mejor, tenemos a Cristo, y eso debe ser suficiente. Por el contrario, ¿de qué vale a un hombre tener todo lo material sin tener a Jesús en su corazón? Este hombre, teniéndolo todo, entre comillas, no tenía nada. Por eso, cuando me dirijo a las personas, cuando estamos compartiendo a los amigos, ¿qué decirles? Mire, si tú no conoces aún a Cristo, déjame decirte esto. El verdadero gozo consiste en conocer a Jesús. Ahí está el secreto del contentamiento, de sentir paz y gozo con lo que tenemos. Habrá un día cuando todo lo que tenemos en este mundo vamos a tener que dejarlo. Lo sabemos, el día de nuestra muerte. Personas que acumulan y acumulan cosas, no las disfrutan, sino por acumularlas. Y cuando se mueren, ¿qué? Como decía esa frase popular, usted nunca ha visto un entierro donde detrás del carro fúnebre vaya un camión de mudanza. ¿No? Todo se queda. ¿Cuál es la base de todo esto? Dice allí, volvamos allí a nuestro texto, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Dios siempre está con nosotros. Dios se revela en su palabra y por lo tanto tenemos que conocer su palabra, vivir su palabra, meditar en ella, como dice, noche y día. Como aplicación, mis hermanos, para terminar, la Escritura entonces nos dice, cuídate de la avaricia, cuídate. A veces nosotros llamamos necesidad a cualquier cosa que deseamos, de que a todos nos ha pasado, y nos pasa con frecuencia, ¿verdad?
Deseamos algo que realmente no necesitamos, pero, mire, esto era lo que estaba buscando. Esto era lo que realmente necesitaba. Esa es la teoría o la práctica del consumismo, ¿no? Entonces nos ponen el mensaje, nos llevan, mire, esto es lo que usted quiere, esto es lo que usted necesita, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva a caer en cosas que no necesitamos, en la avaricia. Hay aspiraciones que no son tan buenas. Y ahí es donde se hace necesario traer sabiduría a nuestro corazón. Debemos aprender entonces a filtrar nuestros deseos. Debemos aprender a poner un balance en nuestras cosas. Yo debo preguntarme, ¿eso que busco? ¿Eso me acercará más a Dios? ¿O esto me apartará más de Dios? Eso que busco y anhelo, ¿eso traerá más temor de Dios a mi corazón? ¿O en cambio esto me ayudará más a amar las cosas temporales? ¿Eso que deseo me va a preparar mejor para la vida eterna? ¿O en cambio eso me va a amarrar y a esclavizar a esta vida temporal? Eso que deseo me va a ayudar a disfrutar más las promesas de Dios en Jesucristo para mí, o eso me hará más lento, más frío, más indiferente a la realidad espiritual. Hermanos, una de las cosas que caracteriza a esta generación y a la iglesia es que nosotros pensamos poco, nos dejamos llevar por las emociones, vivimos una vida muy rápida, nosotros casi no reflexionamos, nosotros acumulamos mucho conocimiento, pero no estamos procesando bien esas cosas que debemos procesar para traer sabiduría a nuestro corazón. Nosotros debemos aprender a combatir ese mal. Y la clave es que debemos aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Hay un vacío en nuestras vidas y lo sabemos, que ese vacío lo único que lo llena es el Señor. Nada en este mundo podrá hacerlo. Le preguntaron al hombre más rico del mundo, ¿qué quieres tú? Y él dijo, un poco más. En otras palabras, lo que tiene no le satisfacía. Quiero un poco más. Hermanos, estamos demasiado enfocados en lo que se ve y no reflexionamos en lo que no se ve. Y debemos, mis hermanos, aprender más a vivir en la presencia de Dios. Debemos aprender a descansar más en Él. Debemos aprender a confiar más en Él. Dios determina lo que es mejor. Dios sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Dios está combinando su amor y su poder para hacernos el bien. Por tanto, hermanos, aprendamos a confiar en Él. Entonces nosotros debemos exhibir en nuestra vida más contentamiento. Es una contradicción decir que somos creyentes y vivir quejándonos, tristes en todo momento. Nosotros somos gente que vivimos con esperanza, una esperanza que es eterna. Ya la victoria está asegurada. Nuestro trabajo hoy es esperar en Dios y esperar con gozo, con alegría,
con contentamiento. Entonces, hermanos, en un mundo que convulsiona como este, de tantos desalientos, de tantos problemas, ante tanto pecado, vamos a procurar a vivir una vida diferente. Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta abundancia no está necesariamente relacionada con las cosas temporales, sino con el disfrute presente de las promesas de Dios en Jesús. Dios nos llama a una vida diferente. Dios nos desafía a vivir contentos hoy, aquí y ahora. Y eso solamente lo logramos si aprendemos a confiar en Él. Eso solo será posible si aprendemos a llenarnos más de Él. Eso solo será posible si aprendemos a vivir para Él. Amén. Vamos a orar. Oh Padre maravilloso, te damos las gracias, Señor, por las bendiciones que nos has impartido a través de este estudio en el cual nos has recordado que debemos aprender a estar contentos, satisfechos en ti, oh Señor, que debemos aprender a estar confiados en ti. Gracias, Señor, por el desafío que has puesto a través del mensaje de hoy. Deseamos vivir, Señor, en tu santa voluntad, por eso rogamos tu favor para que podamos estar gozosos, Señor, con lo que tenemos. Ayúdanos para que podamos deleitarnos más en ti, Señor, y para que sigamos conociendo tu voluntad a través de las Escrituras y que además de conocerlas, de meditar en ellas, podamos comprenderlas y depender de ellas en todo momento en nuestra vida. Oh, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por el mensaje y la edificación que Él nos ha dejado. Ponemos en tus manos el resto de este día, Señor, sabiendo que tú eres quien está con nosotros, que reflejemos en nuestras actividades a Cristo que está en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.